regular el mercado, expandir el mercado. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de mercados? ¿Qué diferencia un mercado monopólico de un mercado competitivo? ¿Y cómo influyen las decisiones políticas, o sea, las decisiones del Estado, en las estructuras de los mercados de un país? Eso y más lo vamos a ver en este episodio de tu podcast, Política para el Pueblo. Señores, en el episodio 39, busquen lo que tuvo fenomenal, uno de mis episodios favoritos, de lo que yo estuve más orgullosa, Nanita se reía de mí, el episodio 39 sobre distribución de la riqueza. Hablamos de los nodos de redistribución y uno de esos nodos de redistribución de la riqueza en un país era precisamente los mercados y específicamente la estructura de los mercados, qué tan concentrados, qué tan monopólicos, oligopólicos son o qué tan abiertos y libre competencia tienen. Eso influye en la distribución de la riqueza y como ese es un tema tan complejo y tan interesante, le vamos a dedicar un episodio, por supuesto que sí, que es este episodio y vamos a profundizar en eso. Y para eso te tenemos a un invitado súper especial, que yo estoy muy contenta que está aquí con nosotros. Señores, en Política para el Pueblo, el mismísimo Eric Ortiz. Bienvenido, Eric. Gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Para mí es un honor en Política para el Pueblo. Para quienes no lo conocen, Eric Ortiz trabajó en el Grupo Ramos, es emprendedor, tiene su empresa comercial YoSmart SRL, que se dedica a un sector innovador como es la venta de celulares a créditos. Tiene experiencia docente, ha dado clases, pero además tiene esa experiencia del sector empresarial, pero además tiene experiencia política. Es integrante de la Dirección Política de Opción Democrática y fue candidato a senador del Distrito Nacional en las elecciones de 2024. Así que, Eric, un gusto que estés aquí en Política para el Pueblo. Gracias por darme la oportunidad nuevamente y vamos arriba. Vamos arriba. Antes de que entremos en temas, recordarte que si estás viendo esto en YouTube, lo puedes ver completito este episodio que va a estar buenísimo haciéndote Patreon o Patreona. Ahí abajo tienes el link y agradecer, por supuesto, a nuestros Patreones fabulosos que hacen posible, y fabulosas, hay muchas mujeres que hacen posible este espacio de educación política. Así que vamos al mambo. Y como siempre, empezamos con nuestra querida Laura, que yo creo que tú nos has saludado. Buenos días. ¡Holi! Buenas tardes, buenos momentos del día que sea. Y aprovechamos y vamos con la frase del día. Bueno, y la frase del día es: cuando no hay libre competencia, el consumidor paga las consecuencias. ¡Ey! Hasta rima esa frase. Sí. ¿Quién es el autor de esa frase? ¿Eric Ortiz? No. No soy autor. Pregunto, ¿quién es el autor? Alguien tendrá que haber dicho algo parecido. No encontré a nadie. Se me ocurrió hace poco. Pero eso es algo que es sentido común. Es sentido común, sí. O sea, cuando tú tienes un mercado monopólico, oligopólico, las condiciones para el consumidor no mejoran. Y no mejoran porque quien controla la industria no tiene un incentivo económico para hacerlo. Vamos a empezar quizá entonces definiendo lo que es un mercado. Que uno lo sabe como por intuición, pero sería interesante analizar, y ese es el concepto del día, el mercado. Excusen a nuestra querida Nanita que está con gripe y por eso su energía está bajita, pero está aquí. Tengo alergia porque mi mamá decidió arreglar el closet. Entonces... Muy bien. Señores, concepto del día, mercado. Un lugar público donde se reúnen personas con el propósito de realizar intercambios mediante la compra y venta privada. Esa es como la definición sencilla de Wikipedia. El lugar público hoy en día puede ser digital, no tiene que ser presencial. Es algo que existe desde hace muchísimos años en la historia humana. Pero, y aquí viene lo interesante, una transacción de mercado se define típicamente como un intercambio, en negrita, voluntario. O sea que cada parte puede vetarlo. Cada parte puede decir no, o sea, es voluntario, es si tú quieres, no es obligado. Y cada uno acepta libremente los términos. Pero los mercados siempre son libres, entre comillas, en un sentido limitado, porque siempre tienen reglas que pueden ser más o menos formales, requieren patrones de confianza, requieren convenciones sociales y sobre todo demandan el papel del gobierno en definir los derechos de propiedad y en definir todo el marco legal que garantiza el cumplimiento de contratos.
Todo esto respalda la idea de que existen, uno, muchas formas diferentes de mercados, y de eso que vamos a hablar aquí, no todos los mercados son iguales, y dos, de que los mercados son una construcción social. Este es un fragmento de la definición de mercado del Diccionario de Geografía Humana de la editora Wiley-Blackwell, siempre la usamos, o bueno, la usamos mucho aquí en Política para el Pueblo, pero a mí lo que me gustó de esta definición es que complejiza una idea muy simple, que tenemos un mercado a intercambiar bienes y servicios. No, es más complejo de ahí, es relaciones de poder. Y yo siempre digo, ellos dicen, es una construcción social. Yo siempre digo, los mercados son políticos, porque hay relaciones de poder. Pero eso es desde sus inicios. Las primeras colonias españolas. España quería garantizar que las producciones de las colonias en el Nuevo Mundo solamente pudieran ser comercializadas con España. Y aquí se creó un mercado negro porque las demás, habían otros países que estaban dispuestos a pagar más cara las mercancías y eso llevó a conflictos. Y ese es el mejor ejemplo que tocaba decir del otro concepto que sería importante definir, que es el de monopolio. Eso que hacían las colonias, las metrópolis con sus colonias, era un monopolio. O sea, un único actor podía participar del mercado. Correcto. Entonces, tú también pasó con las colonias inglesas, que ese era el otro problema, que otros actores estaban dispuestos a pagar más por la mercancía, pero no, como eran colonias, no tenían ese derecho. Entonces, quería el que tenía el poder mediante la coerción y la fuerza militar, obligarlo mediante la fuerza a vender sus productos más barato de lo que otro estaba dispuesto a pagar, para ellos controlar el suministro y venderlo más caro. O sea, romper las leyes de mercado. Entonces, eso sería un mercado monopólico. Sí. ¿Qué sería lo opuesto? ¿Qué sería un mercado competitivo o de libre competencia? Un mercado competitivo de libre competencia es donde existen muchos actores con igualdad de condiciones, sin ninguna ventaja, ventajas, por así llamarlas, antinaturales, que es el Estado mediante la fuerza y la coerción que las crea, las genera. Entonces, donde las personas... Como en el caso de la colonia. Como el caso de las colonias, donde las personas venden un producto o un servicio al mayor precio que puedan ponerlo porque sus competidores les restringen eso. Si tú tienes competencia y tú no tienes una diferenciación, el precio es la siguiente diferenciación. Entonces, la persona de manera natural van a comprar lo que más barato le salgan. Si ven dos productos y lo encuentran completamente igual, o dos servicios y lo ven completamente igual, la persona de manera natural va a coger más barato. Ahora, si ellos sienten que hay uno que tiene más calidad, la calidad es una diferenciación. Entonces, estarían dispuestos a pagar más. Esas son las condiciones normales. Entonces, pero... O ideales. Las ideales. Ajá. Pero existen industrias, sectores donde el Estado interviene y bloquea que otros competidores puedan acceder y dejan unos pequeños actores en sectores neurálgicos de la economía. ¿Y qué eso hace? Que estas empresas, buscando maximizar su rentabilidad, sacrifiquen la calidad, sacrifican la innovación, no reinvierten en mejorar el producto o el servicio para los consumidores porque se le cuesta dinero. Entonces ellos dicen, mira, yo donde más gano es, por ejemplo, bajando la calidad. Y como el consumidor no tiene otra alternativa y no tiene otra alternativa porque el Estado ha creado las condiciones para que no pueda existir otra alternativa de manera antinatural, por así llamarlo, entonces tú tienes al consumidor atrapado y la empresa siendo sumamente rentable. Pero la empresa, las condiciones que ha creado no están para ganarse el dinero que se está ganando, sin apoyo de este aparato fuerte que puede coercionar, que es el Estado. ¿Tú podrías dar un ejemplo de eso? En perjuicio de los consumidores. Claro. Yo te voy a dar un ejemplo que es una galleta para el pueblo dominicano. Ay. Una galleta. Nosotros regulamos el precio del pollo. Tú vas a una granja o tú vas a los supermercados y dices, mira, el precio tope del pollo es tal. O sea, el Estado lo regula. El Estado lo hace. No lo hacen bien, pero hacen un intento de regular el precio del pollo y de los productos de la canasta básica. Bien. Pero también tienen una serie de reglas que no le permiten a una bomba de combustible vender más barato que otra. Entonces yo te voy a hacer una pregunta.
el Estado regula el precio tope del pollo. Vamos a decir un ejemplo, 100 pesos la libra. Pero si hay alguien vendiendo el pollo a 80 pesos la libra, tú no ves al Estado persiguiéndolo. ¿Y por qué nosotros perseguimos a una estación de combustible si esta simplemente desea vender más barato su combustible? Nosotros podemos sin problemas regular el precio tope de venta, el tope. Pero no el más bajito. Pero no el más bajito. ¿Y por qué sucede eso entonces? Entonces, eso hace que cualquier persona que desee ingresar a la industria y darle un mejor servicio al cliente, no puede. ¿Por qué? Porque tú tienes dos productos similares que son igual para el consumidor, y como son igual para el consumidor, que es lo que llamamos un commodity, eso es un commodity. Una mercancía. No, un producto sin diferenciación. Ya una mercancía genérica. Genérica, por así llamarlo. Sí. No tiene una marca. No tiene diferenciación. Es como el arroz. Un arroz de un lado y un arroz de otro es arroz. O sea, ¿qué tanto tú puedes diferenciar un arroz? Bueno, no hay entramos cosas en esa que se pueden discusión. diferenciar. Porque sí, hay variedades de arroz. Justo ayer en el súper yo agarré y comparé 2 marcas blancas de un mismo sitio de lata de maíz. Y había una que tenía azúcar y la otra no. Pero mira, una cosa interesante en beneficio del consumidor es que una persona puede decir, yo voy a poner combustible y aquí yo voy a vender más barato que todo el mundo. Ajá, no puede. No puede. Eso quizás es lo que se llama una barrera de entrada. Eso es una barrera de entrada, pero es una barrera en detrimento completo del ciudadano. ¿Y a quién beneficia o por qué se toma ese tipo de decisión? Y eso beneficia al sector de los combustibles en la República Dominicana que tienen un oligopolio. ¿Y qué es un oligopolio? Un pequeño grupo de empresas o de personas que controlan un sector. Un sector que en este país es neurálgico. Sí, de combustible. Entonces, si tú no tienes una economía abierta, tú limitas tanto las oportunidades de las demás industrias, pero también de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si nos volteamos desde el punto de vista de la compra de materia prima, estos oligopolios o monopolios también controlan las compras de los suministros y de los bienes y servicios. ¿Eso es una mafia? Ese sector. Entonces, cuando tú controlas, cuando tú tienes un poder importante de compra, Se tú le pones llama tus cartel. reglas. Sí, tú controlas las reglas de juego. Si yo puedo venderte a ti y puedo venderte a ti y tú me pagas por algo 2 pesos y Virginia me paga 1 peso, yo primero te voy a vender a ti que me pagas 2. Pero si solamente está Virginia va a decidir cuánto me va a pagar y cuándo me va a pagar. Claro. Sí, tengo más poder de negociación porque soy la única suplidora. Exactamente, la única compradora. O la única compradora en este caso. Pero un recurso importante, y sobre todo en la sociedad dominicana, son los salarios, son los trabajadores. Son una empresa grande y necesitan muchos trabajadores. Pero si un pequeño grupo de empresas controlan la mayor cantidad de empleados y tú tienes limitantes en donde tú puedes trabajar, tú, por esa distorsión de mercado, tú no vas a trabajar donde más te paguen. O sea, lo que tú estás diciendo, Erika, es que los monopolios no solo afectan a los consumidores en la medida que suben los precios, sino que también deprimen los salarios a los trabajadores en la medida que no generan una competencia por los trabajadores, eso sino es correcto. Que también deprimen los salarios. Eso es correcto. Y es el doble efecto negativo. Tiene doble efecto negativo, pero luego se voltean al Estado Dominicano porque como concentran un nivel importante de los impuestos que van a pagar porque han destruido las otras industrias que pueden generar ingresos. Entonces se voltean al Estado y tienen concesiones de negociación importantes. Porque también concentran ese poder. Claro, y ahí viene eso que tú planteas, que al final los monopolios siempre dependen de una vinculación política. O sea, de un Estado que le garantiza esos privilegios, que establece esas barreras de entrada, que tú lo mencionaste ahorita, sería bueno que lo expliquemos, porque hay diferentes tipos de barreras de entrada en un mercado. Y eso te genera diferentes tipos de monopolio. Quizás sería un poquito interesante. Incluso me parece, no sé si era... explicar eso. O oligopolio, como tú dijiste. Los principales comerciantes de esclavos en el 1700, 1600 tenían ejércitos de mercenarios que rivalizaban con los estados. Porque controlaban ese mercado. Entonces, el Estado tiene que velar siempre por esto, porque eso es un poder fáctico muy importante. Así como el Estado... La Constitución protege al ciudadano de que el Estado no pueda abusar de él de manera individual. El Estado también debe de garantizar que otro poder dentro del mismo no pueda hacer lo mismo.
con el ciudadano. Y en Estados Unidos tienen eso muy claro. O sea, en Estados Unidos tienen eso muy, muy claro. Por eso tú ves que Facebook, por ejemplo, no puede comprar Twitter. O porque ellos mandan resoluciones y obligan a empresas a separarse. Yo no he visto nunca al Estado Dominicano vetando a dos empresas que no se fusionen. Bueno, es que mientras tú has estado hablando, yo he pensado en varios ejemplos de varias cosas. Vamos a aterrizar. O sea, Tú agarras los principales 10 sectores económicos de la República Dominicana, o de más poder, o de más dinero, y son monopolio o oligopolio. Uf. Oligopolio en telecomunicaciones, por ejemplo. Continúa, sí. Que son dos empresas. Sí, Y sí. ya. Continúa. Y una absorbió a otra. Continúa. En las cervezas Continúa. hay Sí. un monopolio. Sí. Que de hecho, ahí hay otros temas, porque yo recuerdo que hace unos años no se traía cerveza de otra marca. O sea, eso fue como del 2000 y pico para acá. Continúa. Porque había un bloqueo por un poder que había. Sigue diciendo los demás sectores. Continúa. Supermercado. El cine. Cine y supermercado. ¿Aquí hay un solo cine en este país? Cine y supermercado. Pero el cine no es... A diferencia... O sea, ese no es... O sea, yo digo los cines de donde tú vas a ver películas. Sí, que era un oligopolio y se volvió literalmente un Yo te voy a monopolio. decir una. Eran dos Yo te voy a empresas y decir una una. compró otra. Tú te despiertas y dices, wow, mira, yo quiero emprender. Yo quiero hacer un negocio. Y hay un listado que el Estado Dominicano te da. Y te dice, ok, pero mira, tú no puedes emprender en bebida alcohólica, ni en telecomunicaciones, ni en banca. Déjame poner una farmacia. Tampoco. Óyeme, También hay un oligopóleo. monopolio. Sí, las no, es que farmacias. en las farmacias, yo he visto un modelito y voy a traer a colación la GBC. Ok. La GBC. Hay una ley que dice que una farmacia no puede estar a 500 metros de otra. Entonces, algo interesante sería yo agarrar y empezar a abrir muchas farmacias para bloquear mercado, porque hay una distancia que no puede tener Quien otra. abre primero ya tiene la ventaja en yo ese dije sector. 500 metros, no sé cuánto es, pero hay unos metros Ok. Ya si yo que abrí el aquí, Estado nadie más dice, puede abrir a tanto metro. exactamente. Es un tipo de Y es una regulación del ventaja Estado. monopólica. No. Es y una barrera de Y es una entrada. regulación del Estado injusta para los ciudadanos. Porque si yo soy habilidoso, yo abro muchas, controlo la distribución y después subo el precio. Sí. Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué el Estado tiene que meterse que si hay una farmacia de un lado, al frente no puedan abrirle otra?